Hola, ¿es la cuarentena el único modo de controlar la pandemia? Ese es el título de este video. En geometría, una arista, como por ejemplo esta que está aquí, se define como la intersección de dos planos, este y este. Ahora, en el caso de las pandemias, hay muchísimas aristas y muchísimos planos. Por un lado está el plano de la salud, pero por otro lado está el social, económico, político, psicológico, cultural, etc. Respecto al plano político, yo no tengo ninguna ideología política, ni me identifico con ningún partido, y en realidad tengo más incertidumbres que certezas. Lo mío son las curvas, los modelos, las simulaciones. Entonces lo que voy a hacer en este video es ver qué dicen los medios de estos temas y, lo más importante, qué podemos aprender para intentar reducir la incertidumbre. Bien, comencemos considerando el día en que entra el primer infectado a un país. Entonces primero vamos a analizar lo que hicieron otros países antes de ese día y después de ese día. Y aquí vamos a separar dos grupos de países. Por un lado, los que no sabían de la propagación del virus, porque China ocultó información. En este grupo tenemos, por ejemplo, a Italia, que tuvo su primer caso el 31 de enero. Y por otro lado, países que tuvieron el primer caso más adelante en el tiempo y que ya sabían por los medios de la propagación del virus. Entonces, en este grupo podemos hacer una nueva división entre los países que temieron la entrada del virus a su país y los que no. En este grupo está, por ejemplo, Uruguay, que alcanzó su pico en este punto y que ahora tiene muy pocas personas que están propagando el virus, a diferencia de Argentina, que está en curva ascendente. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y la otra pregunta es, ¿qué podemos aprender los argentinos? Vamos a comenzar viendo qué dicen los medios respecto a este tema. Primero, Uruguay actuó temprano y rápido, y su clase política en general logró un consenso en cuanto a las medidas sanitarias. El 13 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay y ese mismo día el país decretó la emergencia sanitaria. Se cerraron fronteras, suspendieron vuelos, clases, servicios religiosos y eventos públicos como torneos de fútbol y conciertos. A diferencia de muchos países donde la pandemia se ha llegado a convertir en tema de fuerte disputa política, en general los partidos políticos uruguayos apoyaron las medidas sanitarias del gobierno. El plan económico ante la pandemia sí generó más debate, pero logró consenso para la creación del llamado Fondo del Coronavirus, que se financió principalmente con la reducción de un 20% de sueldos de presidente, ministro, legisladores y funcionarios públicos que ganen más de $1.800 al mes. Y este consenso y apoyo a la gestión de la pandemia de los sectores políticos también tuvo su reflejo en la sociedad. Porque otra cosa que hizo diferente Uruguay es que nunca impuso una cuarentena obligatoria, sino que fue voluntaria. Ese video se los dejo en la descripción como referencia 1. Ahora, ¿qué dicen algunos medios con respecto a la Argentina? Básicamente dicen que Argentina está en este grupo. Acorde a esta referencia, el coronavirus llegaría importado y ese ingreso a la Argentina sería por Ezeiza. Había una posibilidad de que entrara por algún aeropuerto del interior, pero las probabilidades eran escasas. Finalmente así fue. Durante semanas el aeropuerto internacional más importante de la Argentina se convirtió en la puerta de acceso de COVID-19. Es decir, con un control estricto de puertos, fronteras y aeropuertos se puede flexibilizar la cuarentena y se protege tanto la salud como la economía. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta crítica? Si tomamos el caso de Jujuy, pese a que fue la primera provincia que cerró frontera, entre otras medidas, ahora están empezando a crecer los casos. Por eso lo que dicen algunos medios es que debiera haber controles estrictos, no solamente a nivel país, sino a nivel provincia, además de todas las otras medidas, aumento de testeo, aislamiento, rastreo, etc. Otros medios, en cambio, dicen que es muy difícil controlar la frontera y que hay muchas diferencias entre Argentina y Uruguay en términos de frontera, de cantidad de habitantes, de transporte público, de densidad de población, etc. Yo no sé demasiado de esos temas, pero al menos quería comentarles lo que dicen algunos medios. Tal vez ustedes pueden agregar información en los comentarios. Bien, en el próximo video vamos a ver esta parte del análisis, es decir, qué hicieron los países una vez que el virus ya se estaba propagando. Este análisis está más relacionado con mi área de conocimiento, que es modelos y simulación,
y ahí veremos que, según algunos autores, salud y economía no son mutuamente excluyentes después de todo. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video, que se los voy a dejar por aquí.